Antes de empezar este episodio, quiero decirte que no soy una profesional de la salud mental, que lo que te voy a narrar es una experiencia de vida y que los recomendadísimos que te doy corresponden a esa experiencia con sus determinadas circunstancias y que solo espero que puedas sacar algo bueno de mi historia. De antemano, muchas gracias por escucharme. Recomendadísimo es acerca de la posibilidad de probar cosas nuevas o reinventar y transformar aquello que ya veníamos haciendo. Winnie, solo tengo una palabra para ti. Gracias. Gracias porque no podría contar mi paso por este mundo sin hablar de ti, porque fuiste luz y aire fresco cuando más lo necesitaba. Gracias porque me motivaste a ser mejor persona y salir de la cama en mis días grises. Y porque con tus bailecitos de caballo loco me hiciste sonreír. Gracias porque con tu partida aprendí que no existe el vacío, porque siempre te llevo en mi corazón. Aprendí que la tristeza, la nostalgia y la alegría pueden convivir sin sufrir. Te amo en tiempo presente, querida amiga. Hola otra vez. Yo soy Alexandra Hidalgo, me apasiona el mundo del beauty y eso lo puedes ver reflejado en mis redes sociales donde hacemos reseñas. También tengo un posgrado en formulación de fragancia, skincare y estabilidad de productos cosméticos y espero que conforme vayan transcurriendo estos episodios me puedas conocer un poquito mejor. Y hoy tengo un episodio que me costó mucho trabajo escribir. Trabajo en el sentido de que pues recordarlo sin duda me causa dolor, aunque ya no sufrimiento. En este episodio te voy a hablar de Winnie. Winnie es mi perrita que falleció el 2 de diciembre del año pasado. Te voy a contar cómo aprendí a vivir sabiendo que ya no la volvería a abrazar. Y voy a contarte mi experiencia con la esperanza de que pueda alguna de estas herramientas serte de ayuda. Si has perdido alguna vez a ese ser peludo que se alojó en tu corazón, bueno, peludo o sin pelo, sabrás que es un dolor indescriptible. Y estarás de acuerdo conmigo en que el corazón definitivamente no vuelve a ser el mismo. Y sí que hay un proceso de duelo, que es importante transitar de la manera más saludable. Y bueno, si en este momento estás atravesando por esto, te mando un abrazo fuerte, 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 fuerte a tu corazón. Y como ya mencioné, espero que algo de mi historia te reconforte. Y muy bien, libretita en mano para que no se me escape nada, vamos a comenzar. Yo conocí a Winnie por mi pareja. A Winnie y a Fidelito. Son dos peludos. Y este episodio te lo va a narrar un ser humano que hasta los 25 años tenía pánico, terror de los perros. Sin embargo, hoy no podría imaginar mi vida sin su presencia. Después de un tiempo de salir juntos, para hacerte la historia pues corta, a él le salió una oportunidad laboral, ahora que sí, de un día para el otro. Entonces el plan era que mientras se tramitaban los permisos para que los enanos pudieran viajar, ellos se quedaran conmigo. Él me ha contado ya después que estaba súper, hiper, mega escéptico porque yo nunca había levantado una popó en mi vida. Aquí te va esa historia de la popó. Sucede que una vez pues yo lo saqué a pasear y dije, sí, yo me los llevo a pasear. Y en esto Winnie hace popó. Winnie era del tamaño de un dálmata. Hacía una popó gigante. Y te prometo que yo dije, yo no puedo con esto, yo no puedo recoger una popó. Me daba demasiada cosa. Y discúlpenme personas, pero no las recogí. Y llegué y me sentía súper culpable. Y le dije, no recogí la popó, se hizo popó detrás de la casa. Ahora todos me vieron y no sé qué. Y bueno, finalmente él recogió, creo, la popó. Salió de la casa a recoger la popó. Y ya, pero para que sepas a ese nivel, de pasar de ese nivel, de llevar la bolsita, cuando ya por fin recogí popós, de llevar la bolsita así, literal, de mi cara, estirando todo el brazo, pasé a ser una dog lover. Y te diría más específicamente, una Fidel y Winnie lover. Entonces, cuando yo le dije, sí, se pueden quedar conmigo, él como que la dudó porque no, pues, no confiaba y no me veía material de mamá perruna. Pero bueno,
finalmente los dejó conmigo y pues obviamente esto sería a lo mucho un mes y luego se los llevaría. Pero oh my god, pasó la pandemia y ellos se terminaron quedando conmigo por 3 años, o sea, todo lo que duró la pandemia. Bueno, finalmente salieron los papeles de los chicos y pudimos ir para Estados Unidos. Ellos estuvieron allá los últimos 2 años porque como son perros grandes, pues era demasiado cruel llevarlos y traerlos cada vez. Si yo estaba viajando casi que un mes me quedaba allá, un mes en Perú, otra vez quizá me quedaba 2 meses allá y un mes acá. Entonces era como que constantemente estaba entre Estados Unidos y Perú. Así que no era tanto tiempo el que me alejaba de ellos y eso fue por 2 años. Yo regresé en mi último viaje antes de perder a Winnie el 22 de noviembre porque era el cumple de mi papá y de mi abuela en esa semana. Y mi última foto viendo mi carrete para escribir esto de mi enana es del 21 de noviembre. Así que comprenderán que la llamada el 2 de diciembre de mi pareja, yo justamente había estado en clases y me escribe un mensaje y me pone, llámame cuando estés en la casa. Y pues así lo hice. Cuando respondo esa llamada, él me dice que me tenía que contar algo muy feo y era que Winnie había fallecido y que ya la habían cremado. Entenderán mi sorpresa de que me dijo que el día anterior le había faltado un poco la respiración y ya luego ese día ella se había desmayado y que él había llevado al veterinario y el veterinario le había dicho que el estómago se le había invertido y que ya no había mucho que hacer por ella porque la calidad de vida que le esperaba era malísima si se intervenía, ya que ella pues ya tenía 15 años. Y bueno, él había tomado la decisión de dormirla para que no sufriera. No había manera en este mundo de que yo hubiera querido que Winnie sufriera. Jamás. Sin embargo, me sentí no tomada en cuenta. Yo colgué y lo que sentí era una combinación de dolor, tristeza, ira y luego al mismo tiempo había una sensación de cero, como de, o sea, de vacío, de esto no está pasando, no siento nada, no puedo sentir nada porque esto no está ocurriendo. Si es que eso te hace algún sentido, al menos así me sentí yo. Me sentía sumamente traicionada. Y ese fue mi pensamiento. ¿Por qué no me avisó desde el día anterior? ¿Por qué no me avisó ese día? La clase para mí pasaba al 9.º lugar, o sea, de mis prioridades, nada que ver. Pero en fin, me senté en mi sillón a sentir cero, a llorar, pero era un llanto muy raro. No sabría cómo explicarte esa sensación de dolor e incredulidad al mismo tiempo. Recuerdo que me llamó mi mamá y le dije lo que había ocurrido. Asimismo, le dije que la llamaba después. Y yo, para bien o para mal, tiendo a que cuando algo muy malo sucede, o al menos yo lo percibo como muy malo, yo tiendo a encerrarme, como que en mí misma, no quiero hablar con nadie. Y bueno, le dije a mi mamá que le hablaba después. En ese momento decidí que si no lo contaba a nadie más, no pasó. Y Winnie seguiría viva.
Ahora entiendo que esa era yo en la etapa de la negación. Me pasé los días siguientes tratando de llenarlos, viendo televisión, en exceso, viendo series, porque si yo no pensaba en eso, entonces no pasaba. Y recuerdo que incluso me forzaba a estar exhausta, porque si yo terminaba todas mis cosas que tenía que hacer y me tomo ese tiempo como lo hago normalmente en mi rutina del sueño, de apagar todo, quedarme en mi cama, poner mi meditación, pues obviamente se venían todos esos pensamientos y venía el llanto inmediatamente. Entonces yo trataba de ya no poder estar más despierta para simplemente quedarme dormida. Te voy a confesar que las veces en las que era inevitable, venía un dolor a mí que no se podía soportar. O sea, físicamente era doloroso, espiritualmente era doloroso. Se sentía un nudo en la garganta que incluso no me dejaba, pero ni respirar. Pasaron los días y tocó mi cita semanal con mi terapeuta. Me vi tentada, créanme, a cancelarla. Sin embargo, mi Alexandra saludable, ese lado, me dijo, tenemos que hablarlo. Tenemos que contárselo a la terapeuta porque incluso cuando ahora no querramos afrontarlo, si tú no lo dices ahora no lo vas a decir nunca, y queremos que ella lo sepa para que sepa cuándo sacarlo y hablarlo. Viendo todo en retrospectiva, en la primera sesión, cuando yo le dije que Winnie había fallecido a mi terapeuta, había para empezar un cuestionamiento conmigo misma, que era que yo ya había tenido dos muertes, o sea, de mis abuelos, y ninguna de esas dos muertes se sintió tan dolorosa como la muerte de Winnie. Era horrible. Y yo tenía una sensación en mi pecho gigante, que era no me despedí. No me despedí, ¿por qué no me avisó? En esa primera sesión, para evitar sentir el dolor de la muerte de Winnie, creo que era menos doloroso enfocarme en el enojo que yo tenía porque él no me había avisado. Y que yo no me había despedido, que yo no había llamado y que no le pude decir chao en altavoz, aunque sea, no lo sé. Mi terapeuta dijo que obviamente entendía mi punto, pero yo pasé 5 años con Winnie, él pasó 15 años con Winnie. Entonces, él también estaba atravesando su propio duelo y él hizo lo que creyó mejor para Winnie. Y la verdad es que yo ni siquiera pude decirle hasta ese momento que sentía también su pérdida. Yo hasta ese momento ni siquiera le hablaba. Hoy viendo en retrospectiva, sé que fue ese definitivamente un mecanismo de defensa para bloquear un dolor mucho más grande. En la semana 2 volví a hablar con mi pareja, pero no hablábamos del tema. Yo no me sentía en lo absoluto lista. Aún tenía ese enojo y luego conocí ese enojo incluso como que medio desapareció porque yo dije, si yo no hablo del tema, tampoco hay enojo, entonces esto no pasó y Winnie está ahí, en su closet. Así, porque para esto Winnie en los últimos años se empezó a meter en el walking closet. Alguna de las noches cuando pensar en ella era inevitable porque incluso hasta soñaba con ella, eran sueños tan vividos que hoy incluso no te sé decir si realmente estaba dormida, porque eran de esas veces en las que me quedaba hasta la madrugada tratando de no pensar en eso. Había noches en las que la veía, o sea, la veía y la podía tocar y le decía que la quería mucho, que la amaba con todo mi corazón y que siempre iba a ser así. Y había mucha culpa de mi parte. Me sentía súper culpable. Yo decía, no le dije que la amaba y si ella no sabía que la amaba. Me arrepentí de todas las veces en las que me desesperé y la grité.
en las que retiré mi cara para que no me lama o retiré mi brazo para que no me lamiera. Me sentía muy mal por eso. En esos días le rogaba a Dios para que de alguna manera le hiciera saber que la amaba. Y segundo, que me quitara ese dolor del corazón. Y habían muchas preguntas. ¿Y si yo hubiera sido más buena? ¿Se podrá retroceder el tiempo? Dios me la quitó porque no fui buena con ella. Muchas preguntas que hoy entiendo que son procesos del duelo. Pasó la semana 2, mi terapeuta me preguntó cómo iba con el tema. Recuerdo que me hizo escribir una carta de despedida y que luego la leyera. Yo empecé la carta, pero no la pude terminar, no pude decir adiós porque en mi corazón, si yo terminaba esa carta, entonces todo ocurría y todo era cierto. Yo aún no estaba lista para que todo sea cierto, a pesar de que obviamente lo sabía. Y me leyó una oración hermosa, que ya te la voy a leer, porque sí se sintió como una papacho de corazón. Recuerdo que salí a comer con mi mejor amiga y me preguntaba, ¿y qué tal los chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal tu viaje? ¿Cómo te fue esta vez? Yo había salido a comer con ella para contarle esto, para avanzar. Sin embargo, transcurrió la cena y yo solo le decía, bien, todo bien. No pudo salir de mi boca, Winnie ha fallecido. No podía yo pronunciar esas palabras, no podía escribir esas palabras, no podía. Cuando llegué a casa, creo que fue la primera vez que me dije a mí misma, Winnie ha fallecido. Winnie está muerta. Y llamé a mi amiga y le dije que le tenía que contar algo. Y le conté, ¿no? Fue la primera vez que lo decía y ya era verdad. Siguió mi siguiente sesión de terapia y bueno, yo ya le había dicho a la terapeuta en la sesión anterior, vamos a hacer como si esto no hubiera sucedido, no quiero hablar del tema. Bueno, esta vez ya le dije, quiero hablarlo. Ahí fue lo de tratar de escribir esa carta otra vez y leerla en voz alta. Recuerdo que igual los días siguieron pasando y yo no podía ver fotos de Winnie, no podía. No, aún no podía ver fotos de ella de mi celular, ni videos, ni nada. Hasta este momento solo sabía mi terapeuta, mi mamá, mis hermanos, mi papá, obvio, y mi amiga. Nadie más. Entonces yo llamé a un amigo que cuando yo viajaba, él a veces se quedaba con ellas y les conté lo que había sucedido y, y no sé, le conté a las personas que la conocieron y que la amaron. Lloré mucho durante ese proceso, pero creo que el empezar a contárselo a las personas fuera de mi círculo más cercano, incluso cuando yo le conté eso a mi mamá, ella le contó a mis hermanas, yo no hablaba con mis hermanas del tema. Sabía que ellas sabían, pero yo no hablaba del tema. Y creo que ya por esas fechas empecé a hablar del tema. Como yo te conté, yo hablaba con mi pareja de otras cosas y llegó el 28 de diciembre y yo iba a viajar para estar con él en Año Nuevo. Aún creo que yo no sabía de dónde estaba Winnie. Aún no era capaz de qué vamos a hacer con sus cenizas. Yo creí que ya todo estaba mejor. Ya no dolía, ¿sabes? Sin embargo, el 28 de diciembre llegó
Cuando llego a la casa, entro a mi cuarto, entro al walk-in closet. Era como que todo empezaba otra vez. Veía sus pelitos en las bastas de los pantalones y, y fue como, esto es lo que me queda de Winnie. Aún tengo un pantalón, por más loco que parezca. Tengo un pantalón guardado en una bolsa que no me voy a volver a poner porque tiene ahí sus pelos. Y fue como si todo ese dolor, ese sufrimiento, esa volviera. O sea, como si todo se volviera a repetir, como si fuera ese día. Fue mucho más fuerte. No sé cómo, pero fue mucho más fuerte. Entonces otra vez se activó en mí el voy a hacer como si esto no hubiera ocurrido. Esto no pasó, esto no ocurrió. Bueno, nos fuimos a Orlando. Íbamos a pasar el año nuevo en Disney. Y recuerdo perfecto que el día 30 de diciembre, por la noche, yo hablé por fin con mi pareja. Le dije lo que me había molestado, le dije cómo me había sentido y también al mismo tiempo le dije que lo sentía mucho porque él también perdió a alguien que amaba y yo no me había permitido abrazarlo, ni ser abrazada, ni quizás juntos hablar del tema. Ese día por fin yo pude ver una foto de Winnie. No sin antes, recuerdo que tuvimos toda esa conversación y en la noche no hubo poder humano que me hiciera parar de llorar. Creo que lloré, 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 sentí, estaba furiosa, porque para colmo ya me contó más a detalle lo que le pasó a Winnie, que fue que ella sale a pasear, hizo sus bailecitos de caballo loco, paseó, corrió, llegó a la casa y tomó su desayuno, como lo había hecho la mayoría de las veces, y luego se desmayó. Eso a mí me rompió, porque yo dije, ¿cómo es que un ser que no le ha hecho nunca en su vida daño a nadie haya sufrido en su último tiempo en la tierra? ¿Por qué? Y, y te juro por Dios que fue una ira tan grande, una sensación de injusticia, de por qué, por qué, por qué, por qué, que es parte del proceso, pero créeme que esos nudos mentales pues no sirven al final para nada. Bueno, creo que ese momento pasa en esa fecha de 28, 29, 30. Reviví todas las etapas del duelo, de la negación, a la ira, a la negociación. Y después de llorar así, ¡pa! Me quedé dormida de tanto llorar. Y al día siguiente que me levanté, no me preguntes qué pasó, pero ya no sentía dolor, ya no sentía sufrimiento. Pude decir, te extraño. Pude ver mis fotos en el teléfono. Pude recordar todos los buenos momentos que tuve con Winnie. Todos los bellos momentos, su risa, su lengua, sus ladridos, la textura de sus pelos. Y ya no se sintió como ese sufrimiento, ese no quiero hacerlo, esa resistencia. Ya no. Fue, fue lindo, o sea, fue... Y, y ese día fue el momento en el que me di cuenta de que
yo sentí un gran vacío. Ese dolor que yo sentí al perderla fue un vacío gigante. Pero yo me di cuenta que ese vacío dolía, obvio, pero cuando yo me permití sacar de mi pecho, o mejor dicho, observar en mi corazón, en mi cabeza, en mi memoria, donde tú lo quieras poner, todos los recuerdos que yo tuve con Winnie, ya no hubo más vacío. Que no hay vacío y no puede haber vacío si ella está en mi corazón. Y si ella está en mi corazón, ya no hay dolor. O mejor dicho, ya no hay sufrimiento. Y que sí, obviamente. Y es algo que te quiero decir. El dolor de una experiencia como esta no se va. Y quizá cuando cuentes y lo revivas, parece que todo pasa otra vez y llores. Pero ya no se sufre. Más bien, lo puedes hablar, lo puedes contar, puedes salir, lo puedes sentir. Si tú estás atravesando por ese momento, yo te quiero decir que el dolor quizás nunca se vaya, pero va a convivir al mismo tiempo con la alegría, con la sonrisa, con la nostalgia, con los recuerdos, pero sin sufrir. Acabo de ver que todo este episodio está con la máscara de pestañas corrida, pero bueno, ya está. Y bueno, en la descripción de este video te dejo la oración de la que te hablé. Si te pudiera dar unos recomendadísimos, serían que abraces muchísimo a tu peludo mientras lo tienes. Que si has pasado por esto, platícalo. Platícalo con tus seres queridos, platícalo con los seres que la amaron o lo amaron. Cuenta sus experiencias. No temas decir que lo extrañas. Mira sus videos. Sí, te van a salir unas lágrimas, pero también tu corazón se va a sentir muy bien porque vas a ver que está lleno. Así que habla de él o de ella. Porque yo sí creo que los seres terminan de morir cuando se les olvida. Y que duele más no hablar. No hay vacío si siempre está en tu corazón. Como ya lo dije, el dolor no desaparece. Pero cuando yo pude ver sus fotos otra vez, supe en ese momento que todo estaría bien. Para finalizar, quiero decirte que toda experiencia, por displaciente que sea, puede ser o tener luz en ella. A raíz de esa experiencia yo decidí no quedarme nunca más con ningún abrazo, con ningún te amo. Para mis enanos. Todos los días les digo que los amo. Te quiero, te amo, te adoro. Otro recomendadísimo que te doy es que vivas tu proceso de duelo y que si ha pasado ya mucho tiempo, busques ayuda. Porque a veces necesitamos una mano, ya sea de la mano de un terapeuta, para que nos ayude y nos guíe hacia la sanación. Como ya mencioné previamente, el dolor no desaparece, pero aprender a vivir con ello es algo de lo que nos tenemos que hacer responsables para vivir una vida placentera y de lo más saludable. Y llegar a recordar esos momentos que pasamos con nuestro peludo con mucho amor. Una vez escuché sobre este tema del duelo. La pregunta era así: ok, ¿quieres anular el dolor? Pero para anular el dolor, ¿estarías dispuesto a nunca haber conocido ese ser? Yo en este momento te puedo decir que pasaría por este dolor 1,000 veces. Si yo sé que voy a conocer a Winnie, porque eso significa que Winnie fue y es parte de mi vida. Y esa parte de mi vida es de muchísima luz. Y abre tu corazón cuando estés listo. Cuando todo esto pasa, obviamente yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a amar de esta forma. Incluso yo decía, voy a medirme ahora con Fidel porque yo no puedo pasar por esto otra vez. Pero prueba de que transitar el duelo, que es un camino hacia la sanación, con la aceptación llega ese camino a la sanación. Decidí tener 2 perrijos conmigo
porque extrañaba demasiado la presencia de un canino todos los días. Y esos dos perrijos se llaman Maxi y Aurelio. Por último, quiero leerte. Ayúdame a enriquecer este episodio con tus experiencias, con tu historia, con tus recomendadísimos, porque puede que eso sea de ayuda para tu proceso o para el de alguien más. Espero que te lleves algo de este episodio. Para mí ha sido muy sanador hablarlo y nos vemos la próxima semana. Yo te mando un besito, te quiero, bendiciones. Chao. Vamos, Winnie, vamos. Ven, hijita. Caballo loco.